Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Seguir con los atributos de Dios y queremos dar una bienvenida a toda la audiencia de Radio Luz a las Naciones y también por el canal de YouTube, donde también estamos llevando a cabo estas clases y sé que están siendo especiales por lo que estoy viendo y por los comentarios. La verdad es que me ha asombrado un poco, porque en un principio no pensé que iba a tener este propósito Dios para con ello, pero hay gente dentro del pueblo de Dios que están interesados por los atributos de Dios y eso personalmente me anima, ¿no? Pero antes de tomar inicio vamos a orar y dejar este punto, este tiempo, esta etapa en manos de Dios para que sea Dios quien nos ayude y nos ayude a conocerlo un poco más en una manera como Dios en verdad es y nos lo enseña en su palabra. Señor, gracias, Padre, por ser tan bueno, tan fiel, tan real. Te pedimos que tú sigas ayudándonos a poder comprender, entender, asimilar un poco más la esencia de tu naturaleza. Señor, con el fin y el propósito de que nosotros podamos ser un poco más como tu Hijo Jesucristo. Señor, es el propósito por el cual tú nos has llamado, tiene que ver con tu gloria y tiene que ver con ser más como Cristo. Así que deseamos que tú en esta mañana, Dios, traiga un entendimiento especial por la persona de tu Espíritu Santo en cuanto a lo que vamos a exponer, que tiene que ver con tu carácter, para que a la misma vez nosotros, el hecho de conocerte un poco más, Dios, nos ayude a ser más humildes, reverentes, temerosos, a lo que tú no solamente nos enseña quién eres, sino también lo que estás haciendo en nuestros días y alrededor de nosotros. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, gracias por la Biblia, gracias por cada persona aquí en esta mañana y bendecimos tu nombre en la persona de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta sería la tercera clase que estamos hablando dentro de lo que tiene que ver con estos atributos y nombres de Dios en cuanto a la veracidad. Hemos visto una clase que Dios es un Dios vivo y verdadero. Estuvimos viendo la segunda clase también, que vamos a retomar solamente a modo contextual para situarnos en el contexto que nos toca en esta mañana. Vamos a dar breve repaso a lo que hemos visto hasta ahora de una manera muy superficial y trataremos de ser breve para podernos poner a punto, ¿no? Para poder retomar lo que venimos viendo, pero en definitiva tiene que ver con una realidad de quién es Dios. Y Dios nos enseña su palabra que Él es el único Dios vivo y verdadero. Y esto es algo muy importante que cada quien de nosotros lo podamos no solamente asimilar, sino recibir. Estamos hablando de que Él es un Dios vivo, un Dios que transforma, un Dios único, nadie es semejante a Él. No estamos hablando de una religión.
estamos hablando de un cristianismo, y el cristianismo es tener una relación con un Dios vivo, un Dios único, un Dios verdadero. Quienes hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, podemos dar testimonio de ello, porque hemos hablado en otras ocasiones de que Dios es un Dios que cuando inicia la obra de su naturaleza en ti, en mí, ese principio del obrar de Dios, puesto que Él es un Dios vivo y verdadero, lo que está haciendo en ti, en mí, también es una verdad, también es una obra viva, también es algo genuino, porque corresponde al carácter de Dios. Pero nosotros cuando hablamos de los atributos de Dios, o cuando estamos hablando de cómo poder conocer a Dios, aunque hay varias maneras bíblicamente de poder conocer a Dios que nos presenta las Escrituras, hay dos maneras que estamos tratando de exponer que son esenciales. Y una tiene que ver con sus perfecciones, o lo que también llamamos con sus atributos. Ahora, cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos tratando de ver qué es lo que Dios nos está enseñando por medio de estas grandes verdades. Y nosotros estamos conociendo el carácter de Dios por medio de lo que Dios mismo nos está enseñando. Y Dios nos muestra su verdad. Y Dios nos está mostrando cómo es su carácter. Cuando hablamos de los atributos o del carácter de Dios, es cuando Dios nos está respondiendo a la pregunta, ¿cómo es Dios? Bueno, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es santo, Dios es justo, Dios es misericordioso. Esta es la pregunta, ¿verdad? De la respuesta en base a sus atributos, ¿cómo es Dios? Pero cuando estamos hablando de los nombres de Dios, es ¿quién es Dios? Los nombres de Dios responden a la pregunta ¿quién es Dios? Dios es mi pastor, Dios es mi sanador, Dios es un arquitecto, porque lo hemos visto en diferentes pasajes con anterioridad. Así que estas dos maneras que la Biblia nos presenta en cuanto a sus perfecciones y a sus atributos nos ayudan a conocer un poco más cómo Él es. Y esto tiene que ver con lo que Dios trata contigo y conmigo. Estamos exponiendo los atributos de Dios no solamente para conocer acerca de Dios, sino que estamos exponiendo los atributos de Dios para que este sea un conocimiento que nos esté transformando. Antes nos compartía Seba del Salmo 25:14. Me gusta mucho como dice la Biblia de las Américas, ¿verdad? Y nos hablan de que estos secretos de Dios solamente pueden ser revelados, ¿verdad? Con aquellos que tienen una relación verdadera ¿con quién? Con Él. La comunión íntima con Dios, bueno, los secretos de Dios solamente es dado a aquellos quienes le pertenecen, quienes están conociendo en verdad su carácter, sus perfecciones, sus nombres, porque esto lo encontramos en la Biblia para poder conocer un poco más a nuestro gran Dios y Salvador también Jesucristo. Así que no estamos dedicando tiempo solamente para conocer acerca de Dios, que sin lugar a duda también lo es. Pero la manera en cómo entendemos los atributos de Dios, hemos dicho que esto afecta a todo lo que tú y yo somos, todo lo que tú y yo hacemos, todo lo que tú y yo vivimos. Esto afecta a tu adoración y a mi adoración, esto afecta a nuestra predicación, esto afecta a toda nuestra manera de vivir. Es imposible que nosotros estemos conociendo a Dios por medio de sus atributos y por medio de sus nombres y que nosotros vivamos de manera en contraste a lo que Dios nos enseña en su palabra. No es lógico. Por eso digo que la manera en como tú y yo estamos conociendo al Dios de la Biblia, esto también está definiendo nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Y si tu manera de vivir y la mía, y tu manera de hablar y la mía no va en sintonía con quién es Dios, entonces algo mal está ocurriendo, algo no está bien. Y es que estamos conociendo a un Dios solamente a modo lógico, o a modo teológico, o a modo de información. Conocer acerca de Dios tiene que ver con la razón, con la mente, con el intelecto, ¿verdad? Con información solamente, conocer acerca de. Pero conocer como nos enseña la Biblia en su origen, la palabra en cuanto a experiencia, a intimidad, a ese secreto de Dios que tiene para con nosotros, ese es un conocimiento experimental. Ese es un conocimiento que te transforma y me transforma. Los hombres que por la gracia de Dios vamos conociendo un poco más a Dios, debemos necesariamente ser un poco más como Cristo.
No podemos ser más los mismos de hace, en mi caso, 30 años, en el tuyo hace 10, 15, 5 meses, no lo sé. Debemos de seguir siendo un poco más como Él. No somos perfectos, esa es una gran verdad en cuanto a nuestra vida cristiana práctica. Sí somos perfectos en cuanto a la posición que tenemos a modo de justificación delante de Dios, es decir, posicionalmente. Pero nosotros, los cristianos, somos llamados por el Dios de la Biblia a poderle conocer un poco más como Él es. Hemos dicho en alguna otra ocasión, pero Tozer decía en cuanto a conocer a Dios, y dice algo muy importante: lo que se nos viene a la mente cuando tú y yo pensamos en Dios, dice, eso es lo más importante de ¿quiénes? De nosotros. Es decir, lo que a ti y a mí se nos viene a la mente cuando tú y yo pensamos en Dios, eso es lo más importante de nosotros. Y esto quiere enseñarnos que Dios es lo más importante de nosotros. Y cuando solamente pensamos en Dios, estamos pensando en lo más importante de nosotros. El mundo es antagónico a este principio. El mundo nos está enseñando a pensar en nosotros mismos, a amarnos a nosotros mismos, en dedicar tiempo para nosotros mismos. Todo tiene que ver con nosotros porque es un mundo amador de sí mismo. Y esto tiene que ver con el carácter que el apóstol Pablo enseña del carácter del postrer hombre o de los postreros tiempos. Así que Dios nos está dando, ¿verdad?, este empuje o este ánimo para volver a ese principio de Dios, para abrir nuestros ojos y pasar nuestro tiempo con lo que verdaderamente Dios nos enseña. Cuando tú y yo tenemos un alto concepto de Dios, esto nos está llevando, nos está conduciendo a una vida santa, a una vida que tiene que ver con su carácter, a una vida elevada por situaciones o en situaciones que en otras ocasiones nos hubiesen aplastado. Pero el mero hecho de que tú y yo tengamos un concepto elevado de Dios, esto nos eleva a esas situaciones, nos pone por encima. Aquellas cosas que en otro tiempo nos podrían aplastar y nos podrían desanimar y nos podrían desalentar. Si tú y yo tenemos un alto concepto de Dios, esas mismas situaciones, esas mismas cosas, hoy en día no tienen peso sobre tu vida y sobre mi vida. De la misma manera, si tú y yo no tenemos un alto o elevado concepto de Dios, esas mismas cosas nos están aplastando, al igual que hace X tiempo atrás. ¿Qué es lo que cambia entonces? Bueno, lo que está cambiando es qué concepto tú y yo tenemos de quién, de Dios. Entonces es sumamente importante que tengamos un alto concepto acerca de la persona de Dios, porque esto también nos llevará a tener un culto o una adoración trascendente a Él. Si tú y yo tenemos un alto concepto de Dios, sin lugar a dudas vamos a desear tener un culto o una adoración que es trascendente, que tiene que ver con Él, no con nosotros. Vamos a tener ese deseo de estar delante de Él, como se nos decía en esta mañana, en su presencia. Pero ¿qué ocurriría si tú y yo tenemos un bajo concepto de Dios? ¿Verdad? Todo esto es muy bueno si tú y yo tenemos un concepto elevado o un concepto de nuestro Dios. Pero también es una gran verdad que si tú y yo tenemos un bajo concepto de Dios, esto nos llevará a una vida superficial. Nos hará vivir un cristianismo simplemente de baja estima con respecto a las cosas de Dios, de una baja valoración al carácter de Dios. Esto no nos ayudará para nada, ¿verdad? Está por encima de las situaciones en el entorno de nuestras vidas y en nuestras propias vidas. Necesitamos una vida centrada en Él, en Dios, en su carácter. Necesitamos un ministerio centrado en Dios también, como nos está enseñando la propia palabra. Necesitamos una evangelización centrada también en su palabra. Necesitamos retomar posiblemente aquellas cosas que se están enfriando y que por este año que llevamos de pandemia prácticamente podemos decir que se nos está limitando este ministerio. Pero eso no quiere decir que nuestros corazones sigan ardiendo, ¿verdad?, por el deseo y el propósito y el ánimo que queremos seguir teniendo en cuanto a ello. Y en la medida que Dios nos permita a ti y a mí, también tenemos que tener esto como algo que no se nos olvide, como algo de valor en nuestras propias vidas cristianas. Así que todas estas grandes verdades son el resultado de nuestro concepto sobre Dios, o nuestra opinión
sobre Él, o tu pensamiento y mi pensamiento con respecto acerca de Dios. ¿Cómo es que tú y yo pensamos acerca de Él? ¿Qué opinión es la que tú y yo tenemos de Dios? Hay un versículo que me gustaría iniciar en el Salmo 111, versículo número 10, porque aquí nos está enseñando el salmista, en base a lo que venimos diciendo, con respecto a nuestro pensamiento acerca de Dios, que debe de ser correcto, porque solamente de esta manera, como dice el salmista, nuestros corazones se gozarán en adorar al único Dios vivo y verdadero. Y dice el salmista que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y dice que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Dice que su alabanza permanece para siempre. Date cuenta que es nuestra manera de pensar, o nuestro concepto acerca de Dios, o nuestra opinión, o nuestro pensamiento, es nuestra teología la que determina en verdad nuestra doxología, o nuestra alabanza a la divinidad, a este Dios que queremos adorar. En verdad es la manera como tú y yo estamos conociendo a Dios, lo que determina, conociéndole por medio de la teología, por medio de la palabra, por medio de sus atributos, por medio de sus nombres. Eso es lo que determina nuestra manera de adorar, nuestra manera de alabar, nuestra manera de vivir a Cristo. Si quieren mejor otra definición, nuestra doxología, que significa una palabra del griego compuesta que es alabanza a la divinidad, a su gloria. Pero es importante que nosotros podamos ver lo que la Biblia nos está enseñando para ello. Tú y yo necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para que el Espíritu Santo siga mostrándonos esos secretos, ¿verdad? Esas grandezas de Dios, de quién es Él y cómo es Él. Para que nosotros no solamente tengamos el concepto correcto acerca de Dios, sino que estemos viviendo verdaderamente, ha dicho Dios. Hoy encontramos gente sin sentido cuando en verdad solamente sus vidas están basadas en una religión, en una manera, otros en una filosofía, en un pensamiento. Simplemente son personas o es una sociedad donde están viviendo sumisos al sistema del mundo. Y no hace falta hablar mucho para ver lo que en sí el mundo nos está dando. Tú y yo como cristianos necesitamos una renovación en el espíritu de nuestra mente. Tú y yo como cristianos tenemos que tener un alto concepto de Dios para saber discernir lo que corresponde a Dios y lo que no corresponde a Él. Y necesitamos esta claridad en nuestras propias vidas. Por eso es tan importante lo que estamos mirando. Dios es el único Dios vivo y verdadero. Y esto es extremadamente importante, porque cuando decimos que Él es verdadero, también estamos diciendo y reconociendo que Él es único. Cuando decimos que Dios es verdadero, a la misma vez nosotros estamos reconociendo que Él es único. Y si es verdadero, dijimos también que Él, por tanto, está ¿cómo? Está vivo, ¿verdad? Él no solamente es un Dios único, sino que por ser el único, Él es verdadero, y por ser verdadero, Él es un Dios vivo. Esta es la gran diferencia de lo que contrastaremos hoy, como esta última clase de las 3 que estamos dando, con respecto al título del único Dios vivo verdadero. Esta es la diferencia más grande entre el contraste de los ídolos, de lo falso, de lo irreal, de lo que no es verdadero, y donde muchas de las veces, y por supuesto antes de llegar a Cristo, es donde nosotros hemos depositado toda nuestra confianza. Pero hablaremos que aún dentro del ámbito también de la iglesia, hablándonos a nosotros, también todavía vivimos con ídolos. Porque definiremos qué es lo que es un ídolo según la Biblia. Y Dios sigue enseñándonos y sigue exhortándonos de que Él es el único Dios vivo y verdadero. Y como Él es el único Dios vivo y verdadero, Él es el único quien puede iniciar una obra buena, como Pablo dice a los Filipenses en el capítulo número 1, en el versículo número 6, estando persuadido de Él que comenzó su buena obra en vosotros, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el único quien puede iniciar una buena obra, lo cual significa, ahí dentro del contexto, que todo lo demás no tiene que ver con una buena obra, si Dios no la inicia. Porque el carácter de esa obra es buena porque Él inicia una obra. Entonces, Él está vivo, Él inicia una obra, Él es verdadero, Él es único.
Lo que Dios hace en ti es único. Es verdad y es verdadero. No tiene competencia. Dios no tiene competencia, ¿verdad? Como en el mercado consumista. No, Dios no tiene competencia. Dios es el único. Así que nada ni nadie puede ser comparado al único Dios, porque sería algo ilógico. Si Él es el único y para hacer una comparativa necesitamos algo más, bueno, si Dios nos enseña que es el único, nota como no tiene ningún sentido y es totalmente ilógico el que tú y yo comparemos algo o a alguien con un Dios que nos enseña la Biblia que es único, que es vivo y que es verdadero. Cuando hablamos de que Dios es verdadero, algo que dijimos que nos enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos enseña que Dios es un Dios auténtico, Dios es un Dios real, Dios es un Dios genuino, Dios es un Dios veraz. Pero a la misma vez, cuando nos está enseñando estas definiciones o adjetivo calificativo, que es lo que son, también nos está enseñando que Él está en contra, que Él no es, por tanto, falso, que Él no es un ídolo, que Él no es un hipócrita, que Él no es algo fabricado, inventado, que no es producto de la imaginación del hombre. Dios, por eso, es un Dios único. Por eso Dios es veraz y Dios solamente actúa dentro y habla dentro de la esfera de la verdad. Y eso es algo muy importante. Eso es un principio vital. Si Dios es veraz y no tiene que ver nada con lo fabricado, con lo irreal, con lo falso, entonces Dios solamente habla y actúa dentro de la esfera de la verdad. La pregunta a esto que a ti y a mí nos concierne: ¿dónde estamos nosotros? ¿Dentro de qué esfera? Porque esto corresponde a su carácter. Mira cómo nos lo enseña el profeta Jeremías en el versículo número 10 del capítulo número 10. Pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Dios es realmente como se revela a sí mismo. Él es distinto a todos los ídolos hechos por las manos de los hombres. En verdad, y esto nos está enseñando la garantía que tú y yo tenemos en esta declaración que nos enseña su palabra. Así que la falsedad es contraria a la naturaleza de Dios. Por eso Dios habla y actúa dentro de la esfera de la verdad. Mira cómo el apóstol Pablo, de manera evidente, nos lo enseña en Romanos capítulo número 1, versículos 21 al 23. Dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Versículo número 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, es decir, el único Dios vivo y verdadero, por una imagen en forma de hombre, que es corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y cuando el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira, dice que lo que hace es que se rinde a ella y le adora. Versículo número 25, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Es curioso ver que uno se convierte en aquello que adora. Esto es lo que nos está enseñando Pablo. Tú y yo nos convertimos en aquello de lo cual adoramos. Por eso estamos hablando de este principio. Entre tanto tú y yo conozcamos un poco más quién es Dios, también seremos un poco más como Él es. ¿Por qué? Porque esta es una gran realidad. Y lo veremos de una manera un poco más extensa, en breve tiempo, más adelante. Nos convertimos en aquello de lo cual adoramos. Pablo nos está enseñando una gran verdad del propósito por el cual tú y yo estamos en este mundo, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo sepas. La verdad es que tú y yo estamos aquí con un propósito, no estamos al azar. Tú y yo hemos nacido en este mundo, ¿verdad?, por medio de nuestros padres humanos, con un propósito de Dios por encima de lo que ellos
han sido el medio por el cual tú y yo hemos nacido, pero el propósito por el cual Dios ha creado a cada hombre aquí en esta tierra tiene que ver, según el profeta Isaías, con su única y exclusiva gloria. Para gloria mía los he creado, a todos los llamados de mi nombre. Pero cuando tú y yo hemos sido creados con un propósito para la gloria de Dios, Jesucristo orando a su Padre en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo número 3, nos enseña una gran verdad. Y esta es la vida eterna. Y ahora dice que te conozcan a ti. ¿Quién es? El único Dios vivo, el único Dios verdadero, el único, dice, a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea que el propósito por el cual tú y yo vamos a glorificar al Padre tiene que ser por medio de ¿quién? De Cristo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que tú y yo estamos aquí con un propósito y es un propósito santo. El propósito que Dios tiene para ti y para mí es un propósito santo, no es un propósito de los políticos, no es un propósito de la sociedad. Esto no lo ha podido producir el mundo. Por eso tú y yo somos un milagro. De entrada, cuando tú y yo venimos a este planeta Tierra, es un milagro de Dios. Miremos como miremos en el ámbito biológico, es un milagro de Dios. Pero tenemos que ver que detrás de ese milagro hay un propósito que Dios está queriendo llevar a cabo con todos aquellos quienes estamos en este mundo. Así que Dios es un Dios verdadero, pero Dios es un Dios vivo. Por eso dijimos en Juan capítulo 5, versículo número 26, dice, pues así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Dijimos que la Biblia no solo nos enseña que Dios es autoexistente, tiene vida en sí mismo, es decir, Dios es increado, ¿verdad? Él tiene vida en sí mismo. Pero lo que nos está enseñando es que también Él es consciente de su propia existencia. Y eso es algo que también debe de ayudarnos a asimilar el carácter de Dios en cuanto a un Dios autoexistente. Así que Dios entonces nos está enseñando que es un Dios personal. Dijimos también que Él es un Dios personal. Él no es una fuerza impersonal. Él no es un Dios caprichoso, ¿verdad?, que está jugando con su creación. Él no es un Dios como enseñan los deístas o el deísmo, que Dios es creador, ¿verdad? Él creó, pero luego se olvida de la creación y no echa más cuenta de ella. No, Dios es un Dios personal, así que si Dios es un Dios personal, ese Dios personal, que es autoexistente, busca tener un propósito contigo y conmigo. Busca tener una relación con lo creado, ¿te imaginas? El increado, el autoexistente, busca tener un propósito y busca tener una relación contigo y conmigo, con lo creado. Y eso es algo de manera muy especial para que tú y yo lo apreciemos. Si Dios es un Dios personal, dijimos, Él posee un intelecto. Si Dios es un Dios personal, Él posee una voluntad. Eso es lo que nos estuvimos hablando la última vez. Dios es un Dios personal. Dios busca una relación contigo y conmigo. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos números 23 y 24, leemos lo que nos enseña, y literalmente nos está enseñando la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo número 4, 23 y 24. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Dios busca una relación contigo y conmigo, que somos creados, somos criaturas. Por medio de Cristo ahora somos sus hijos y podemos adorarle en espíritu y en verdad. Pero me gustaría concluir el resto de tiempo que nos queda con algo más que yo creo que pudiera ayudarnos a entender un poco más esta veracidad de Dios. Este Dios tan verdadero, tan real, tan auténtico, tan transformador. Es tan transformador que dice que Él va a buscar a aquellos que de verdad son verdaderos. Nota cómo el carácter de la verdad es aquello que Él busca. Aquellos quienes tenemos una relación con Él tiene que ser por medio de la
verdad. Es por medio del Espíritu y por medio de la verdad que nosotros podemos adorarle ¿a quién? A Dios. Así que volvemos a reiterar, valga la redundancia, esta gran verdad. Dios solamente habla y actúa dentro de la esfera de la verdad. Recordemos esto porque para mí esto es algo de vital importancia en cuanto a lo que estamos hablando, del Dios verdadero. Solamente. No lo va a hacer en tu falsedad ni en la mía. No lo va a hacer en nuestras hipocresías, en nuestros engaños. No lo va a hacer, olvidémoslo. Porque no corresponde a su carácter, no corresponde a su naturaleza. Si nosotros salimos fuera de la esfera de la verdad, nosotros estamos, por tanto, en una esfera que es una esfera de mentira y de engaño. Y Dios no va a obrar. No va a hablarte, no va a hablarme. No es lo común en Dios, lo que vemos como doctrina en la Biblia. Entonces tengamos este cuidado presente, esta exhortación presente en cuanto a lo que venimos diciendo. Pero para poder apreciar un poco de mayor importancia o mejor lo que venimos diciendo, creo que hay una manera a modo de aplicación práctica. ¿Cómo es que nosotros tenemos que entonces entender esta veracidad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos entonces ver de manera sobresaliente el carácter de que Dios es un Dios verdadero? Único, vivo, real, genuino, veraz, auténtico. Y la Biblia nos va a responder a todo lo que venimos diciendo. Si Dios es el único Dios verdadero y nada hay semejante, hoy se nos compartió también antes en cuanto a ello, por medio del profeta Isaías, nadie puede ser semejante a Él. No se le puede comparar porque Él es único. Entonces la Biblia ahora nos lleva a un punto donde también nos va a hablar de la idolatría. Y tenemos que definir qué es la idolatría, de manera breve, por supuesto, porque hay mucho a lo largo de las Escrituras. Pero cuando tú y yo pensamos, o cuando estamos hablando de la idolatría, ¿de qué es lo que estamos hablando? Yo esta mañana me hacía una pregunta, y creo que es una pregunta buena para con todos. Yo no sé si tú sabes cuál es el pecado más antiguo de la humanidad. ¿Alguien lo sabe? La soberbia, la mentira. Para mí la idolatría, y vamos a ver por qué. Todo eso son derivados, porque el hombre y la mujer sustituyen a lo que ellos tenían que tener en primer lugar. Nota como todo esto es el producto o es la derivación o las consecuencias, pero el pecado más antiguo de la humanidad, sin lugar a duda, personalmente hablo, es la idolatría. Mira si es importante que tú y yo entendamos también qué es la idolatría. Si nosotros vamos por un momento al libro del Génesis, al capítulo número 3, la propia Biblia nos hace ver y entender que cuando hablamos de la idolatría, es poner cualquier cosa, cualquier pensamiento o cualquier persona que desplaza a Dios en un segundo lugar. ¿Para qué? Para confiar en aquello que ha ocupado el primer lugar que debería haber sido Dios. Esto es lo que vemos en el huerto del Edén. Exactamente lo que estamos diciendo. Mira cómo no vemos la idolatría, pero ahí está la idolatría. Porque la idolatría no solamente es aquello que tú y yo pudiéramos tener como una imagen, ¿verdad? Esto es lo que comúnmente hoy en el ámbito secular se pudiera definir como idolatría. Lo es también, pero porque el corazón va tras aquellas cosas. Un ídolo en sí no tiene ningún valor. Imagínate que somos nosotros quienes seguimos a los ídolos, porque el ídolo no te puede seguir a ti, está muerto, no existe. Somos nosotros, los seres humanos, quienes vamos tras los ídolos, porque el ídolo nunca podría ir tras de ti, como vamos a ver también, porque no tiene vida. Entonces la Biblia cuando habla de idolatría está hablando del corazón del hombre. La Biblia cuando habla de idolatría, como hemos dicho, es aquello, o llámese cosa, o llámese persona, o llámese inclusive pensamiento, que ocupa el lugar que solamente le corresponde a Dios. Tú y yo podemos pensar, ¿en qué estás pensando en esta mañana? ¿Qué es o quién es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Quién está ocupando ese trono de tu corazón y de mi corazón? ¿Se llama Dios? Bueno, para que entendamos, si no es Dios, somos idólatras. Y digamos que el ídolo de lo que ha sustituido a Dios, eso es la idolatría.
Llámese una imagen, si quieres pensarlo o verlo en esta manera. Llámese un pensamiento, llámese un hijo. Si algo he visto en la vida cristiana, después de unos años, donde comúnmente hemos caído algunos cristianos, es que hemos hecho de nuestros propios hijos ídolos, de nuestras propias mujeres ídolos. Y sencillamente porque ellos han ocupado el lugar que le corresponde a Cristo. Por eso hay familias que no pueden atender a sus hijos. No pueden, son sus ídolos. Y literalmente yo he escuchado a cristianos, de manera inconsciente, pero te lo dicen y por supuesto lo puedes ver. Es su manera de cómo viven, que no es Dios quien ocupa el lugar. Se desviven de tal manera, ¿verdad?, que inclusive el hijo o la hija es más apreciado que su propia esposa, desorden de Dios, o su propio esposo. Una esposa debe de amar a su esposo por encima de su hijo o su hija, si no, no es cristiano ni cristiana. Mira cómo empieza la vida cristiana. Si en un matrimonio yo no soy capaz de amar a mi esposa por arriba de mi hija, y están ambas aquí, y ella lo sabe porque pequeña se lo hemos enseñado siempre, yo no soy un padre cristiano. No lo soy. Soy un hombre del mundo. Porque eso lo hacen los mismos animales. Cualquier familia sin Cristo lo hace. Ahora piensa, si tú eres esposo, aquí hablando de los matrimonios, o esposa, ¿amas a tu esposo por arriba de tu hija? ¿Por arriba de tu hijo? Esposo, ¿amas a tu esposa por arriba de tu hija o de tu hijo? Ahí es donde empezamos a ver dentro del ámbito familiar quién es nuestro Dios. Y otra cosa importante, aún nuestro esposo o nuestra esposa, que es lo que continúa como segundo amor después de Dios, nunca puede sustituir también a ese primer amor, ¿quién es? Dios. Y amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas. ¿Y cómo le amo, Señor? Bueno, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nunca habrá una familia fructífera si no tiene el orden correcto de su amor a Dios, a su esposo e hijos. Claro, esto es fácil, ¿verdad?, decirlo. ¿Pero lo vives? A veces estamos tan ciegos o ciegas que no lo vemos y otros no dejan de verlo. Lo ven perfectamente, es decir, no tiene el orden correcto. Necesitamos un principio de Dios. Necesitamos abrir nuestros ojos porque el concepto del ídolo ha sido deteriorado como una definición propia de nosotros mismos. Mira lo que hemos dicho. Si quieres apuntarlo, creo que es una buena definición. Es poner cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier persona que desplaza a Dios a un segundo lugar para confiar en aquello que ha ocupado el primer lugar. Eso es un ídolo, según todo el contexto generalizado de la propia Escritura. Eso es sencillamente. Si tú y yo no tenemos el orden correcto, no haremos las cosas correctas. ¿Sabes? Estamos conociendo simplemente acerca de, pero no es un conocimiento que nos esté transformando. Simplemente estamos teniendo información de Dios. Hasta que las cosas no se ponen en su sitio, Dios no bendecirá nuestras vidas. Seguro. Y aquello que pensamos que nuestros hijos serán bendecidos, tampoco serán bendecidos, porque Dios solamente actúa y habla dentro del ámbito de la verdad. No lo hace en el engaño, ni en la mentira, ni en el desorden. Jamás lo ha hecho, no lo va a hacer ahora. Así que es importante lo que estamos viendo, el concepto del contraste del ídolo con un Dios único, vivo y verdadero. Necesitamos ser hombres y mujeres que basemos nuestras vidas en los principios de Dios. ¿Por qué decimos que la idolatría es el pecado más antiguo de la humanidad? No hablamos ¿verdad? De las huestes celestiales, del tercer cielo, de los ángeles caídos, de Lucifer, no. Del pecado más antiguo con respecto a la raza humana. Bueno, en Génesis capítulo número 3, versículo número 1, al versículo número 7 nos dice la Escritura. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer,
ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Tú y yo podemos ver en este pasaje que hemos leído cómo Satanás le vendió la mentira a Adán y Eva y reemplazaron ellos la verdad revelada por Dios que Dios les había dado previamente. Esto es la idolatría. Lo que Satanás presenta aquí a Adán y Eva es aquello que en verdad sustituiría lo que Dios les había revelado como la verdad divina. Por eso, pensando en este punto, ¿verdad? Y respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el pecado más antiguo de la humanidad? Creo que la Biblia misma nos enseña la idolatría. Porque es lo que hace en este caso Adán y Eva. Sustituyen a Dios, que es la verdad. ¿Por quién? Por la mentira. Dios revela su verdad poderosa, pero Satanás presenta otra opinión, es un engaño, es una falsedad, y ellos no solamente la asimilan, sino que la reciben, la aceptan, la ponen como fundamento y la llevan a cabo. Este es el resultado de la idolatría. Dios no ocupa el primer lugar y la estrategia de la serpiente es lo que ellos aceptan y es, por tanto, la consecuencia de la cual vivimos hoy el mundo entero. Romanos capítulo 5, versículo número 12, el apóstol Pablo nos habla de esta manera a modo universal. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por quién entró el pecado en el mundo? Por un hombre. ¿Y las consecuencias de ese pecado? La muerte. ¿Y qué ocurrió con esa muerte? Que pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado a la manera también, si no la manera con el hecho de la desobediencia, de esa transgresión de lo que Dios había dicho, si nos constituimos pecadores igualmente que Adán y Eva. Por eso Romanos 3:23 también nos enseña, por cuanto todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros mismos, a veces, y esto es la tendencia que tenemos, cristianos, por supuesto, estamos hablando también aquí, somos nuestros propios dioses. Si tú y yo no damos el lugar que le corresponde a Dios, tú y yo somos idólatras. Pero nuevamente, ¿sabes que Dios no va a hablarnos y va a actuar dentro de esa esfera? Porque no es la verdad de lo que Él establece. Dios trabajará y actuará en el principio. Por eso es importante que tú y yo vivamos una vida con principios. ¿Cuántas veces vemos cristianos, cristianas, familias, que no hay caso? Falta principio bíblico sencillo. Falta establecer las cosas como Dios nos enseña. Y para eso a veces hay que retomar desde el principio todo. No importa lo que piensen los demás. Lo que nos debe de preocupar es lo que Dios está pensando de nosotros. Por encima de cualquier pensamiento. Eso es lo importante, eso es lo relevante. Y eso es lo que nosotros debemos de retomar. Deseamos que Dios actúe con nosotros. Nosotros debemos estar dentro de la esfera y del ámbito de la verdad. ¿Qué sustituyeron ellos? Dice en Génesis capítulo número 2, versículo número 15 en adelante. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente ¿qué? Morirás. Lo que la serpiente presentó a ellos tuvo más valor que lo que Dios les había dicho a Adán, y como bien sabemos, a Adán, a Eva. Porque en un principio lo que nosotros vemos, aquí estuvimos hablando en las reuniones de matrimonio sobre este pasaje también,
y es importante saberlo. Lo que Dios dijo en cuanto a este mandato se lo dijo solamente a Adán, porque Eva todavía no había sido formada de la costilla de Adán, no existía. Pero la labor de Adán, sin lugar a duda, es que él tuvo que informarle, y de hecho lo hizo, por supuesto, toda esta gran verdad. ¿A quién? A Eva, porque ese era su trabajo. Entonces, quien le comunica a Eva este principio es Adán. Así que ambos lo saben, Adán de primera mano y Eva, por supuesto, bajo el testimonio de su esposo. Pero la serpiente le presenta algo que tiene más valor que lo que Dios les había dicho. Esto es lo que hace que ellos sean, en este momento, idólatras. Han cambiado el orden, los valores. Y ahí surgió, digamos, el primer ídolo. De ahí en adelante, todos los seres humanos, y creo que esto es importante, todos los seres humanos hemos fabricado ídolos. Todos, sin exclusión de ningún ser humano. Tú y yo debemos de ver esto que nos está enseñando aquí Génesis en cuanto a la idolatría. Y esto es importante. No solamente nos está hablando que de ahí en adelante todos hemos fabricado ídolos, sino que hemos ido tras ídolos. Hemos buscado aquellos ídolos. Nuestros corazones han ido tras una mentira y un engaño, hasta que Dios en su verdad no ha obrado en nosotros. Mira si es importante y es poderosa la verdad de Dios a modo de obrar en ti y en mí. En el Salmo 115, versículo número 3, aquí el salmista nos está enseñando el contraste entre los ídolos y el único Dios vivo y verdadero. Y si leemos en el versículo número 3 al 9, mira, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Mira el versículo número 8. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Versículo número 9. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Quiero una base bíblica para lo que hemos dicho con anterioridad, que tú y yo nos convertimos en aquello de lo cual adoramos. Aquí en el contraste con respecto a quienes hacen los ídolos y quienes lo adoran, dice que se convierte ¿en qué? En ello. ¿Cómo esto cambia en nuestras vidas cuando tú y yo somos verdaderos adoradores y adoramos al Padre en espíritu y en verdad? Estamos buscando ser un poco más como ¿quién? Como Él es, como Cristo. Es más, podemos llevar a cabo esta adoración por medio de la vida del Espíritu Santo que hay en nosotros, si no, no podríamos. Porque dice que debe de ser hecho con un espíritu de verdad, o en espíritu y en verdad. No se puede de otra manera, si no hay una realidad, si no hay una veracidad de la obra de Dios. Así que Dios exhorta a Israel a confiar solamente en el único Dios verdadero, que es el versículo número 9. En contraste con todos los falsos dioses, con todo lo irreal, con toda la esfera de la mentira, de los que han producido ídolos, de lo que aquello ocupó el lugar de los corazones de los israelitas, que también podemos ver a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento. Nosotros somos llamados a nuestros días. Hoy, en el tiempo presente, como dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo número 39, debemos de aprender hoy. Tú y yo debemos de aprender una cosa y no olvidarla nunca jamás, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. No solamente aprendemos hoy, sino que debemos de meditar y reflexionar en nuestro corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que fuera de Él no hay otro Dios, no hay nadie comparable a Él. Él es el único Dios vivo y verdadero. Nada ni nadie se le puede comparar al que es único
al que es verdadero y que por tanto está como vivo. ¿Qué es para saber solamente? No, aprende pues hoy y reflexionemos en nuestros corazones esta gran verdad. No es para saber acerca de Dios, es para saber quién es Dios y cómo es Dios, lo que verdaderamente transformará nuestras vidas. Y me gustaría, para ir acabando, en Jeremías capítulo número 10, creo que es uno de los pasajes donde encontramos dentro de su contexto una comparación, digamos, extraordinaria entre el único Dios vivo y verdadero y los falsos ídolos sin vida. Y Jeremías, en el capítulo número 10, en el versículo número 3 al versículo número 16, vamos a tomar lectura y después vamos a separar algunos versículos para sacar algunas aplicaciones para nuestras vidas. Pero dice el profeta Jeremías en el versículo número 3 al 16, dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la azuela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar, dice, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco pueden hacer ningún bien. No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Mas ellos aún son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño. Plata laminada es traída de Tarsis y oro de Ufar. Obra de un artífice y de manos de orfebre, su vestido es de violeta y púrpura, todo ello obra de peritos, pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Así les diréis: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre es torpe, falto de conocimiento. Todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Vanidad son, obra ridícula, en el tiempo de su castigo perecerán. No es como esta la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. Israel es la tribu de su heredad. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si tú quieres tener a modo personal y más detenidamente una lectura para poder contrastar lo que estamos enseñando entre el Dios único, vivo y verdadero y los falsos dioses producidos por los hombres, aquí tiene para mí uno de los mejores pasajes que nos están explicando estas grandes verdades que nosotros estamos también tratando de exponer en esta mañana. Pero en el contexto que hemos leído, desde el versículo número 3 al versículo número 16, yo he puesto 4 puntos importantes que creo que esto nos ayudará a poder entender lo que nos viene enseñando aquí el salmista. Primero, responder a la pregunta: ¿cómo se describen los ídolos y los falsos dioses en esta porción de las Escrituras? ¿Cómo el salmista está describiendo aquí a los ídolos? ¿Cómo el salmista está describiendo aquí a los falsos dioses según su palabra, que es verdad?
Y nosotros podemos ver simplemente, de una manera un poco breve, los versículos 3, versículo número 8 y versículo número 15 de lo que hemos leído. Tú y yo podemos ver que nos está enseñando que los ídolos no son nada más que una vanidad. Los ídolos no son nada más que algo hueco, vacío, sin sentido. Es una vanidad, dice el salmista. Pero también el versículo 3 y 8 dice que los ídolos no son nada más que un leño cortado del bosque. Mira lo que son los ídolos. Es una vanidad, es algo hueco, sin sentido. Es un trozo de madera cortado del bosque, de un árbol. Mira la insensatez de aquellos quienes confían en los ídolos. Pero el versículo 3 y el versículo número 9 no son nada más que una obra de artífice y de manos de un orfebre. Es decir, el hombre está produciendo a su Dios, cuando es el Dios único, vivo y verdadero, quien crea a quién, al hombre. No, ahora nos enseña un orfebre, ¿verdad? Que él es quien fabrica su Dios. Qué ilógico. Piensa por un momento lo que estamos diciendo. No tiene ningún sentido, no tiene peso. Es de locos. Pero eso nos está enseñando el versículo 3 y el versículo número 9. Versículo 4 y 9. No son más que adornos, dice, de plata y de oro. Los ídolos son adornos. Nada más, dice el salmista. Versículo 4. Son cosas sin vida que tienen que ser clavados con martillo. ¿Sabe para qué dice el salmista? Para que no se caiga. Imagínate. O sea, eso es un ídolo, tiene que ser clavado, sujetado con un martillo, con clavos, para que no se caiga. Pero el ser humano fabrica sus ídolos. Ahora estamos hablando de arma física, aunque es producto o el resultado de lo que el corazón está buscando. Recuerda que un ídolo nunca te buscará, nunca irá atrás de ti. Somos nosotros los seres humanos quienes vamos tras los ídolos. Porque según nos enseña la Biblia, a un ídolo hay que cogerlo y clavarlo para que ese no puede ir tras de ti. Claro que la tradición, las enseñanzas que no proceden de la verdad de Dios, de un Dios veraz, auténtico, real, ha tergiversado, ¿verdad? Cuando esta no es la enseñanza bíblica, ha tergiversado lo que es la opinión de un ídolo y nos ha hecho creer, con muy buenas intenciones, hablando de nuestros propios seres queridos, que es a ello lo que tenemos que rendirnos. Pero abramos nuestros ojos y veamos lo necio que es ese pensamiento. Me acuerdo hace años en Argentina, hablando varias clases sobre esto, y en verdad, Marcela está ahí, mi esposa, en verdad fue un tiempo muy especial. Mis suegros eran católicos, había mucha gente de familia que eran católicos. Había un amigo juez que conseguirte por medio de una puerta que Dios abrió, tener una relación con él, una amistad con él para poder abrir en televisión y diferentes lugares. Entraba en prisión por medio de su recomendación para visitar a los presos. Había gente que eran empresarios, había gente que estaban ahí en las reuniones. ¿Sabes? Y fue un largo tiempo el que estuvimos hablando, familiares de los chicos, sobre la idolatría. ¿Sabes? Al fin de estas clases, es un tiempo que yo personalmente no olvidé. Había gente que quemaron sus ídolos, tiraron. Entre ellos estaban mis suegros, se convirtieron a Cristo. Ellos no eran cristianos, se convirtieron a Cristo. Gente que estaban depositando sus corazones, sus confianzas en aquellos ídolos sin sentido. Y Dios trajo un mover a través de su palabra con una claridad de qué es lo necio que estamos haciendo. ¿Alguien puede refutar y decir que tiene algún sentido? Porque la Biblia nos está enseñando que nos convertimos en aquello que adoramos. Y cuando tú y yo, ¿verdad?, estamos bajo esos principios de temores y miedo a esos ídolos, entre tanto hay más temores o más miedos, aumentan más los ídolos en nuestras vidas. No somos llamados a temerle algo que no tiene sentido. Somos llamados y tenemos una deuda de temor al único Dios vivo y verdadero. Dice, esto se me debe, dice Dios. Porque Él es el único. Y esto que estoy diciendo, igual han pasado 25 años o más. Gente que permanecieron hasta el fin. Mis suegros partieron con Cristo no hace mucho. Hasta el último momento de sus vidas fueron fieles a Cristo. Fueron liberados de estos ídolos.
como mis suegros otras familias. El poder de la palabra, la verdad de la exposición de lo que Dios nos enseña. Era algo especial ver cómo estas personas se decían, lo quemé, lo tiré. Y en aquel tiempo había gente que para algo de plata, para ello en un país donde la economía es carente, era difícil tener que quemar algo de valor, de plata o de oro. Literalmente me dijeron, lo he metido en el fuego, no quiero saber nada de todo ello. No me importa el valor de aquello. Pero fueron liberados. ¿Tú y yo estamos siendo liberados de nuestros ídolos espirituales en nuestros corazones? Porque si tú y yo tomamos los principios de Dios y hacemos las cosas como Dios nos enseña, dice que nosotros bajo el principio de la verdad, no solamente conocemos la verdad y somos libres, a modo de justificación y a modo de estar a cuentas con Dios, bajo cualquier principio del establecimiento de la verdad en tu vida y en mi vida y rendirnos a ella misma, quien es Dios, Dios liberará el área que tú y yo pudiéramos tener como aquello que es un ídolo, como aquello que está ocupando el lugar que solamente Dios merece. Dios libertará porque Dios es un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Dios no nos ha hecho para ser esclavos del pecado. Dios ha venido para libertarnos de la esclavitud del pecado y para ser siervos de su justicia. Para eso vino Cristo. Y es importante lo que nos está enseñando aquí el salmista. Así que en el versículo número 4 nos enseña, tienen que ser sujetos con un clavo y un martillo, porque si no se caen. Versículo número 5, no son más que cosas inanimadas, como nos está enseñando el salmista, que no pueden hablar, que no pueden andar, de modo por tanto que inclusive hay que llevarles, hay que arrastrarlas, hay que moverlas. Mira tu ídolo, tu Dios, si no tiene a Cristo. ¿Eres tú quien tiene que cargar con Él? Cuando el cristianismo es todo lo contrario. Deja sobre Él sus cargas. ¿Y Él qué? Él es quien la sustentará. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Tú y yo vivimos porque Él vive. Tú y yo descansamos porque podemos acudir a aquel quien tiene todo el poder. La gente hoy en día está esclava de este tipo de pensamiento, de enfermedades, problemas psíquicos, porque no confían en el único Dios vivo y verdadero. Y Dios es el que liberta tu vida y mi vida. Solamente Dios es todopoderoso para hacerlo, en una gracia inmensurable. Ese es el Dios que muere en una cruz por ti y por mí. No es un evento religioso de la Semana Santa, amén por ello, pero no solamente un recordatorio de lo que Cristo hizo, es una verdad de lo que Dios hizo por nosotros todavía al día de hoy y todavía en un tiempo vigente donde Dios te dice, ven a mí y yo te salvaré. Venid a mí todos los que estáis cargados, agobiados, cargados. Echemos, como nos enseña el mismo apóstol Pedro, sobre Él nuestras cargas. Él tiene cuidado, Él es quien se encarga de liberarnos. Él tiene cuidado de nosotros. Ese es el Dios todopoderoso de las Escrituras. El mismo ayer, hoy y por siempre. No ha cambiado porque es un Dios inmutable. Versículo número 5 también nos está enseñando esta gran verdad. Hay que arrastrarlas a ellas o a ellos. No tienen poder para hacer mal, dice también el versículo número 5. Ni siquiera tienen poder para hacer bien porque no tienen vida. O sea, imagínate, ni para lo bueno ni para lo malo, porque no tienen vida. En sí el problema no es el ídolo, es el hombre que ha sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios, que deposita su confianza en algo falso, irreal. Versículo 14, son un engaño, son mentiras, como dice el mismo texto. No hay aliento, no hay espíritu en ellos. El salmista dice, no es verdad, son mentirosos, son engañosos, no hay ni siquiera aliento en ellos, o no hay espíritu en ellos, es irreal. Otra cosa importante, ¿cómo describe la Biblia entonces la idolatría? O al idólatra que confía en los ídolos, que reverencia a los ídolos. Versículo número 8 dice que son torpes y necios. ¿Quiere encontrar un pasaje tan claro? Aquí lo encuentras. En esta porción de Jeremías. Hay otros textos, hay salmos también muy especiales que nos hablan sobre ello, hemos visto parte de ello. Pero aquellas personas que realmente están confiando en dichos ídolos y están reverenciándoles, el versículo número 8 dice que son torpes y son como necios sin entendimiento. Y el versículo 14 no solamente dice que son torpes, sino que son faltos de conocimiento
Y es más, dice, y se avergüenza de sus ídolos. Al final llegan a avergonzarse de sus ídolos, el que los hace. ¿Cómo describe este pasaje al único Dios vivo y verdadero en esta misma porción de las Escrituras? Bueno, mira lo que dice el versículo número 6 y número 7. Él es el único. Eres único. Nada ni nadie semejante a ti. Tú eres grande y de todo poder, oh todopoderoso. A ti y solo a ti se te debe el temor y la reverencia. Versículo número 10. El Señor es el Dios verdadero. El Señor es el Dios vivo. El Señor es el Rey eterno. Versículos 12 y 13. El Señor es el creador. Él es el sabio y todopoderoso que con su poder, su palabra, creó los cielos y la tierra. ¿Qué contraste? Bueno, es que Él es el único. Y nada ni nadie es semejante a Él. Y es que Él es el único verdadero. Así que ninguna mentira puede contra la verdad. Y porque Él es el único Dios que está vivo, el único autoexistente. Y acabamos entonces, ¿cómo es que por tanto, ante la luz de este pasaje de la palabra de Dios que hemos expuesto en esta porción de Jeremías, cómo es que nosotros debemos de responder a esta gran verdad de que Dios es el único Dios vivo y verdadero? Dios demanda una respuesta de ti y de mí, y esto a modo de aplicación tenemos que concluir y examinar cada quien de nosotros, porque encontramos también. ¿Cómo vamos a aplicar nosotros esta enseñanza? ¿Vamos a saber algo más acerca de estos ídolos? ¿O vamos a renunciar a ellos, como quiera que se llame y tenga su nombre, sin poder, muerto, con engaño, con mentira? Y vamos a acudir a ese trono de Dios, a ese trono de gracia. Para algunos en arrepentimiento, en fe. Para otros vamos a acudir a ese trono que tenemos acceso por medio de Cristo. Bueno, la Biblia nos está enseñando en el versículo número 7, en el mismo pasaje, nos está enseñando aquí el profeta Jeremías. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? ¿Cómo tú y yo vamos a responder? Con el deber y la deuda del temor ¿de quién? De Dios. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todo su reino no hay nadie, absolutamente nadie, dice, ¿como quién? Como tú. Esto se lo debemos al único Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que vamos a responder nosotros en base a lo que hemos expuesto de la falsedad y la mentira? Le debemos el temor a Él, la reverencia, la sumisión, el estar a cuentas. Debemos de rechazar todo lo que Dios nos está enseñando. Cuando tú ves en el Decálogo, en Éxodo capítulo número 20, o en Deuteronomio capítulo número 5, encontrarás que empieza enseñándonos los mandamientos de Dios, con que no os hagáis dioses ajenos o semejantes a mí, ni en lo que hay en el cielo, ni en la tierra. O sea, que el ídolo es una transgresión al mandamiento ¿de quién? De Dios. Mira cómo dice en Éxodo capítulo número 20. Versículo número 3, o desde el versículo número 1 podemos ver. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Por tanto no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quieres un linaje limpio, a modo de descendencia de Dios en tu vida? Tengamos solamente a Él como el único Dios vivo y verdadero, y renunciemos a todo lo que no corresponde a Dios. Cuando Israel perdió el ministerio de la palabra, cuando Israel pierde el ministerio del sacerdocio, dice en Segunda de Crónicas, en el capítulo número 15, en el versículo número 3, que Israel, bajo el reinado de Asa, reinando en Judá, dice que Israel estuvo mucho tiempo sin el Dios verdadero entre medio de ellos.
Cuando Asa empieza, no lo destruyó todo, ahí la historia hebrea del delantero, pero cuando Asa empieza a destruir y a quitar los ídolos, es que entonces Dios empieza a obrar otra vez en medio de la verdad. Porque Dios solamente obra, actúa y habla en la esfera de la verdad. Solamente cuando ellos renuncian. Pero literalmente nos enseña la Biblia, y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Mucho tiempo. Y era el pueblo escogido de Dios. Pero también nos encontramos esta gran verdad, dijimos, de la iglesia de Tesalónica, cómo ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto nos debe de dar confianza, porque Dios es un Dios de poder. Pablo presenta una obra magna, ¿verdad? Pablo está expresando algo grande. Y el testimonio de ellos se había extendido de manera exponencial o de manera divulgado por todos los lugares, no solamente por Grecia. Donde quiera que iba, Pablo encontraba cómo se divulgaba o cómo se hablaba la fe de ellos. Pero ellos tuvieron una conversión genuina. ¿Cómo se convirtieron ellos? Dice en 1 Tesalonicenses capítulo número 1, versículo 8 y 9. Al Dios vivo y verdadero. Cuando nuestra conversión es real, contagiaremos a otros. Cuando tú y yo somos verdaderos, hablaremos verdad. Cuando tú y yo estamos en Cristo, viviremos con la esencia de quién es Cristo. Será algo visible, algo palpable, algo que se pueda ver en tu vida y en mi vida. Por eso es que Juan acaba su carta, en su primera carta, capítulo 5, versículos 20 y 21. Y sabemos, dice que el Hijo de Dios vino para darnos entendimiento de quién es el verdadero. Qué bueno es lo que estamos haciendo. Dios nos está dando entendimiento para conocer al que es verdadero, pero el texto no queda ahí. El texto sigue en el versículo número 20, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero el texto tampoco acaba ahí. En el versículo número 21 nos da un mandamiento. Hijos, ¿guardados de qué? De los ídolos. Y ídolo ahí guardado ahí en el griego, este verbo es la palabra fulazo con doble S. Y lo que nos está enseñando es que obedezcamos, que estemos en guardia, que estemos despiertos, que nos guardemos, o sea, que todavía nos está enseñando que tengamos que cuidado, porque podemos nosotros mismos fabricarnos un ídolo espontáneamente. Podemos nosotros aceptar cualquier cosa, cualquier persona como aquello que ocupa el lugar de Dios, y en ese momento nosotros ya tenemos un ¿qué? Un ídolo. Seamos temerosos de Dios. Vivamos bajo el principio que nos está enseñando su palabra. Renunciemos a todo lo oculto y vergonzoso, a todo lo que no corresponde a la verdad de Dios, por tanto, a todo lo que no corresponde a su carácter, a su persona. Examinemos nuestras propias vidas, cristianos y no cristianos. Expongamos nuestros corazones delante de Dios, seamos honestos y sinceros, y pongamos a Dios en tu vida y en mi vida donde Dios merece, porque le debemos su temor. El temor de Dios se lo debemos a Él. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios vivo y verdadero. Amén. Que Dios os bendiga.